En África el territorio lo es todo. Y puede que ningún otro animal valore la importancia de poseer uno tanto como los leones. Cuando ocupas un territorio, te conviertes en el propietario de los animales que entren en él. Su vida estará a merced del león. Si defiendes bien tu territorio, la manada puede descansar tranquila. Pero si bajas la guardia, puedes perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. En África, los leones saben que su vida depende del territorio que él posea. Porque es el rey de la manada. La reserva de Timbabati, una historia de felinos, el rey de la manada. Durante milenios, los leones han luchado por los vastos y antiguos territorios de África. A lo largo de los años, las presiones del mundo moderno han reducido estas expansiones de terreno natural a zonas aisladas. Son las últimas fronteras de la verdadera África. En Sudáfrica, Kruger es el parque natural más grande. En la zona oeste de Kruger, un viejo león posee un buen trozo de tierra en una zona denominada Timbabati. Soebeli tiene una gran manada compuesta por 2 leonas y 5 cachorros. Casi todas las noches deja a su manada para vigilar su territorio, que comprende un área de 150 kilómetros cuadrados. Asegurarse de que ningún enemigo cruza la frontera requiere mucha dedicación. No obstante, algunas noches se distrae. Unos gritos ahogados delatan a un jabalí verrugoso en su madriguera. El viejo león cava para hacer el agujero más grande e intenta acercarse al animal para cazarlo. Con determinación intenta coger al jabalí verrugoso y cava en la oscuridad. Pero sus viejos músculos ya no son lo que eran. Y tras unas horas, se da por vencido. Deja el turno de mañana a la manada. Mientras una de las leonas y los cachorros más mayores cavan, la cría más joven se mantiene ocupada. Tiene casi 6 meses y sigue complementando su alimentación con la leche de su madre. El resto de la manada se dedica a esperar. Escuchan hasta el más mínimo sonido y cavan para agrandar el agujero. Esperan. El cachorro más joven ha cogido el mejor sitio. En tan solo unos minutos matan al jabalí verrugoso. Los 7 leones luchan por conseguir un buen pedazo. Las 2 leonas apartan a los cachorros y consiguen los trozos más grandes. La más pequeña intenta coger lo que puede, pero su madre no está dispuesta a compartir. En lo que respecta a la alimentación, los leones no entienden de amor. La joven cría lo aprende rápido. El jabalí verrugoso solo pesaba 40 kilos, y eso es poco para una comida decente, así que cada felino coge lo que puede.
Y en menos de una hora han devorado a la presa. La pequeña cría solo ha conseguido coger un hueso. El viejo macho tiene ya 13 años. Lleva casi 9 siendo el rey de esta zona del Timbavati. En el mundo felino, nadie en la historia había logrado algo así. Normalmente suelen mantener el mismo territorio durante 5 o 6 años como mucho. Ha sido un líder poderoso para la manada de Soebeli. Pero los tiempos están cambiando. Hace unos meses, 3 leonas le dejaron a él y a la manada. Tras merodear por el Parque Kruger, 3 hermanos han llegado a Timbavati y han encontrado una zona desatendida al sur del territorio del viejo Soebeli. No han cruzado la línea invisible que les separa del territorio del anciano león. Aún no. Los hermanos tienen 4 años, son fuertes y tienen confianza en sí mismos. Cada semana matan un búfalo. Sus constantes éxitos llaman la atención de las 3 leonas que dejaron al viejo Soebeli. La más valiente pone a prueba a los hermanos. Ha sido muy atrevida. Este territorio es de los machos y ella es una forastera, así que no tiene derecho a entrar en él. La sumisión es la clave. Si se alía con estos fuertes machos, vivirá una época de bonanza. Es muy audaz. Se acerca y se coloca justo delante de uno de los hermanos. Ya por la mañana, 2 de las hembras siguen comiendo y hay un tercer león con ellas, un joven macho, el hijo de la hermana mayor. Su presencia podría poner en peligro la futura relación de su madre y su tía con la coalición de machos. Está arriesgando su vida. Los hermanos vuelven. El joven macho se va antes de que lo ataquen. Los hermanos defienden su presa. Las leonas ya no podrán volver a alimentarse de este cadáver. Así que ahora se conforman con algunos huesos que hay a una distancia prudencial de los hermanos. Uno de los machos no les quita ojo. El joven macho no se ha ido muy lejos, pero a largo plazo, si se queda, morirá porque es un intruso en el territorio de los hermanos. Es una amenaza para su autoridad, así que tendrán que echarle. El león detiene la persecución. Esta vez ha tenido suerte y se ha ido solo con un rasguño. El joven macho sabe que sus días aquí terminarán pronto.
Aquí, cada hectárea de terreno pertenece a otros leones más fuertes que él. Los territorios están claramente definidos, formando un puzzle gigante en el suelo donde cada pieza encaja con la siguiente. Pero las cosas no son tan sencillas. Hay una capa mucho más misteriosa que pertenece a otro felino, uno más engañoso, pero no por ello menos impresionante que los leones. Se llama Makonyan, que significa Batman, el maestro de la noche. Su territorio es tan grande que pasa la mayor parte del día patrullando por él, dejando meticulosamente su olor en los puntos que para él son importantes. Los leones ignoran la impronta de olor que ha ido dejando con tanto esmero, pero los leones no son los animales que le preocupan ahora mismo. Tiene a una joven hembra en el punto de mira, Ntombi, que lleva varios días en celo. Así que el leopardo quiere asegurarse de que no se acerquen otros machos a ella. Ella ha conseguido hacerse su hueco dentro del territorio de Makonyan. No necesita que el macho la proteja, ya que los leopardos adultos viven en solitario y saben cuidarse solos. Sin embargo, sí necesita sus potentes genes para tener descendencia. La hembra lo localiza. Él no la ha visto todavía, pero sigue su rastro. Debido a su instinto, ella se aleja. Los encuentros entre leopardos nunca son fáciles. Una hiena los sigue con cuidado. Makonyan está seguro de que Ntombi está en celo, pero no está seguro de que lo vaya a recibir con los brazos abiertos. No lo sabe, pero no puede evitar sentirse atraído por su olor. Makonyan se da cuenta de que no se puede ganar su confianza y se va. Los dos leopardos se van cada uno por su lado y vuelven al solitario estilo de vida típico de los leopardos. Han dejado atrás su perfume de felinos y la hiena se baña en él para enmascarar su propio olor. Si huele a leopardo, es posible que consiga acercarse a uno tanto como para robarle la presa. Ntombi se ha ido, pero su rastro sigue aquí. Él la llama con la esperanza de que no se haya ido muy lejos. Pero sus suaves sonidos se ven superados por unos rebeldes sonidos. Las hienas se han hecho con un impala muerto. Pero no lo han matado a ellas. Se lo han robado al viejo Soebeli. Enfadado, el león se lo arrebata. Su rugido es un arma poderosa. Asusta a los carroñeros, como estas hienas, y aleja a los enemigos. Pero ¿cuánto tardarán los tres hermanos en darse cuenta de que el rugido de este viejo macho no ha obtenido respuesta alguna? ¿Cuánto tardarán en darse cuenta de que el territorio vecino es propiedad de un solo león? Son jóvenes y nuevos en este juego de los territorios. Y por ahora, están contentos con su nuevo dominio.
La complejidad de los territorios de los leones es desconocida para los animales más grandes de África. A las jirafas les da igual de quién sea el territorio en el que viven. Los leones son peligrosos siempre. Cuando se encuentran con uno, no lo pierden de vista. Para los elefantes, vigilarlo no es suficiente, porque los leones matan a sus crías. Así que cuanto más les hagan correr, mejor. Los elefantes han visto generaciones y generaciones de leones ir y venir. Atraviesan las fronteras invisibles que van cambiando dependiendo del poder del rey que domine. Para ellos todo eso es irrelevante. Su supervivencia depende de la comida y del agua que encuentren en un área de tierra que va más allá de los territorios de los leones. Ahora están en el de los 3 hermanos, porque allí es donde han encontrado la mejor fuente de agua de la zona. Además, cerca tienen una gran área frondosa donde alimentarse. El viejo Soebeli pasa un rato con su manada, pero debido a su edad se cansa muy rápido. Tiene las articulaciones agarrotadas por la artritis. Ya no caza con la manada, y para las 2 jóvenes leonas y los 5 cachorros es un problema. Dependen de la experiencia y la fuerza del viejo león y de sus 3 leonas. Ahora las hembras se han ido y el vetusto macho está cansado. Las 2 leonas que se han quedado eran las jefas de la antigua manada. Pero ahora están solas y tienen que conseguir alimento para un puñado de cachorros ya mayores con apetito de adultos. Siempre que pueden, intentan cazar búfalos. Son solo 2 leonas contra toda una manada. No las tienen todas consigo. Es inevitable. Las leonas pierden. A pesar de tener ya casi 2 años, las crías no pueden ayudarlas. No saben cazar porque se han perdido las lecciones más importantes que suelen impartir los adultos de la manada. Hacen falta habilidades especiales para cazar búfalos. Habilidades que los hermanos han perfeccionado durante sus años nómadas por el Parque Kruger. Las hermanas están desesperadas por obtener la aceptación de estos machos. Así que hacen uso de todos los trucos que conocen. Parece que el coqueteo funciona. Pero el macho no parece entender bien qué está pasando. Animada por los progresos de su hermana, la segunda leona se acerca. Y su joven hijo la acompaña. Se une a ella con la esperanza de que lo proteja mientras se acercan a la presa muerta. La llegada de la segunda hermana ha intranquilizado a los machos. No saben qué hacer, no saben si luchar contra ellas o aceptarlas.
El olor de las hembras les distrae. En silencio, una de las hembras empieza a comer. Su hermana intenta llegar también hasta la comida, pero lo hace demasiado rápido para los leones. Mientras, la que está comiendo se da toda la prisa que puede. Y el macho se asegura de que la leona sepa de quién es la presa. Ha aprendido de sus errores, así que la madre se acerca, pero despacio. Su hijo hace lo mismo. Pero se está acercando demasiado. Los hermanos ya han tenido suficiente y exteriorizan la frustración peleándose entre ellos. Con determinación, la leona sigue comiendo. Pero pronto se le acaba el tiempo. Los machos reclaman su comida. Cerca, Maconyán disfruta de su propia presa a salvo en un árbol. Estar solo tiene sus ventajas. No tiene que compartirla con nadie. Pero sí hay unas intrusas que se la quieren robar. Las hienas son como una plaga para Maconyán. Casi siempre que caza algo, lo encuentran. Y además, son unas ladronas muy pacientes. Come durante la noche, pero no se le caen más que migajas. Sin embargo, cualquier miga vale por pequeña que sea. En algún momento el cadáver se descompondrá y acabará cayendo. No obstante, Maconyán no permitirá que las hienas estén cerca cuando eso suceda. No muchos leopardos se atreven a enfrentarse a un grupo de animales carroñeros de su mismo tamaño. Pero este felino es muy fuerte y las hienas saben bien cuándo retirarse. Él se coloca justo debajo del árbol para asegurarse de que no vuelvan. Ha sido una buena noche para los felinos de Timbavati. La manada de Soebeli ha matado a un antílope acuático. No es una presa muy grande, pesa un tercio de lo que pesa un búfalo, pero será suficiente para las 2 leonas y sus 5 crías. La más pequeña está aprendiendo a conseguir su parte de la comida. Su primo mayor es más cauteloso. La pequeña se rinde ante su madre, pero no se retira de la lucha. La cría mayor es demasiado cautelosa y no consigue nada de comida, al menos de este lado del cadáver. La más pequeña logra hacerse con un hueso, y esta vez tiene más carne.
El antílope tiene suficiente carne para que todos coman un poco. Pero pronto la manada de Soebeli volverá a tener hambre. Mantener un territorio no es tarea fácil, y es incluso más difícil cuando uno está solo. A pesar de las complicaciones, el viejo Soebeli lo ha hecho muy bien en solitario. Pero ahora es mayor y está cansado. Tiene los días contados como rey de este territorio. Es un futuro triste, pero se trata de una realidad a la que los leones tienen que enfrentarse al final de sus días. Con suerte podrá retirarse dignamente y se irá él solo a descansar en paz. Si no es así, tendrá que hacer frente a una sangrienta batalla con los 3 jóvenes hermanos. No obstante, los hermanos están distraídos por ahora. Las 3 hermanas han conseguido la fórmula para tener comida gratis. Y ahora incluso tienen un as en la manga. Una de las leonas está en celo. Está al inicio de la época de celo y todavía no está lista para el apareamiento, pero sus cambios hormonales producen un olor que atrae a los machos. La leona se da cuenta de la atención que despierta e intenta mantener alejados a los machos. Aunque también tiene hambre y quiere acercarse a la presa. Pero al otro hermano esto no le hace ninguna gracia. Parece que los machos tienen reacciones muy diversas ante la alteración del estado de la hembra. A este le parece una amenaza, mientras el otro no puede quitarle los ojos de encima. Llega una hiena, pero se va rápido porque hay demasiados leones. Cada uno de los hermanos protege su premio. Uno la leona y el otro la presa. La hiena pasa desapercibida. Entre los leones y los leopardos no debería tener dificultades para encontrar otra presa. Con paciencia y un gran sentido del olfato, patrulla todos sus territorios de punta a punta. Los leopardos son muy diestros con el sigilo y comen en silencio para evitar atraer a los carroñeros. Entombi ha conseguido otra presa y vuelve al árbol donde ha escondido el cadáver del antílope que ha cazado. Primero se asegura de que nadie le ha seguido. Y luego sube al enorme árbol. La presa sigue intacta y alejada del alcance de los carroñeros. No obstante, Entombi está nerviosa. No deja de mirar para asegurarse de que está sola. Pero, por alguna razón que solo ella conoce, no cree que este sea el mejor sitio para comer. Ha cazado un animal muy grande para su tamaño. El antílope es casi tan grande como ella. Lo tira al suelo. Después lo lleva debajo de una acacia y por fin se decide a comer.
Los felinos de Timbavati intentan cazar día y noche. Algunos, como en Tombi, lo consiguen a menudo. Y otros, como la manada de Soebeli, no tienen tanta suerte. El anciano macho lleva una semana sin comer. Últimamente prefiere comerse lo que cazan otros depredadores y hace todo lo posible por robar comida. Pero su cuerpo y su peso no le permiten escalar los árboles. No tiene la fuerza que tienen los leopardos en los hombros. No puede subir más, así que no consigue alcanzar la presa. Sujetando casi 200 kilos solo con las garras, baja con sumo cuidado. Ser el felino más grande de toda África tiene sus beneficios, pero trepar por los árboles no es uno de ellos. Tendrá que renunciar a esta oportunidad de comer. Una de las mayores atracciones de los diferentes territorios es la comida que hay en ellos. La hierba, los árboles y el agua atraen a las grandes manadas. Y los leones tienen un variado menú donde elegir a la puerta de casa. Lo único que tienen que hacer es cazarlo. Pero la manada Soebeli no ha tenido suerte con la caza y los cachorros son los que más lo están sufriendo. A pesar de estar débiles y cansados, tienen que seguir avanzando en busca de comida. Por fin, tienen algo de suerte. La manada de Soebeli encuentra a una joven elefanta fallecida. Ha sido una muerte prematura. Un cadáver de 1 tonelada es para los Soebeli un gran premio. El viejo macho se une al festín. La manada le permite comer el primero. Han conseguido romper la piel de la elefanta por una de las zonas más finas. En casi todas partes tiene unos 3 centímetros de grosor, pero bajo las patas es más fina. Con una comilona de estas características por delante, los leones pueden tomarse su tiempo. Disfrutarán del banquete durante los próximos 7 días. Además, tienen que acicalarse y jugar entre ellos. Durante este tiempo, el vetusto macho pasará su tiempo comiendo aquí y vigilando el resto de su territorio. Cuando él termina, les toca a los cachorros y a su madre. La pequeña cría lo intenta, pero como de costumbre, su madre no le permite comer. Los buitres localizan a la elefanta muerta a varios kilómetros de distancia. La cría lo vuelve a intentar. No ceja en su empeño. Pero su madre no deja que pruebe bocado. La leona incluso intenta impedir que coma el mayor de los cachorros. Finalmente, la malhumorada madre se va. Y la pequeña consigue comer en paz.
Cada vez llegan más buitres hasta el cadáver. Esperarán pacientemente a que los leones terminen con la elefanta, porque saben que en algún punto se irán. No obstante, ponen a prueba a los leones. Los cachorros no paran de mirarlos, sobre todo la más pequeña. Sin embargo, pierde rápido el interés y se acerca a acariciar a su primo. Por primera vez en muchos meses, las crías están bien alimentadas, así que vuelven a tener fuerza y energía para jugar. Al sexto día, las aves que se alimentan de insectos encuentran el cadáver. Han venido a comerse los gusanos. Normalmente no son muy pocas, sino 0, las posibilidades de conseguir insectos en las presas en descomposición. No pueden comer mientras los leones o los buitres están encima del cadáver, pero aquí tienen la oportunidad de darse el festín, cuando los leones descansan. Se trata de un banquete en toda regla. En el territorio de los hermanos, las tornas han cambiado. Ahora son los machos quienes han de tener cuidado al acercarse a las hembras, a pesar de que ellos ya las han aceptado. De nuevo, uno de los hermanos persigue a la leona en celo. Se acerca con cuidado, pero la leona no lo dejará aparearse hasta que ella no esté lista. Él no se rinde. Y al final, ella le deja. El apareamiento es rápido. Entre sesión y sesión, los leones descansan. Ahora que ella ha aceptado, ya no lo deja separarse. Copularán varias veces cada hora durante los próximos días. En el periodo de celo, la hembra seguramente se apareará con los 3 hermanos para asegurarse de que los genes del padre de sus crías sean más fuertes. Gracias a este acercamiento, las 3 hermanas que dejaron la manada de Soebeli cimentarán su unión con los hermanos. Sin embargo, hay una víctima en toda esta historia. Para el joven, los nuevos compañeros de su madre y sus tías suponen una seria amenaza. Para intentar sobrevivir, tendrá que dejar el territorio de los hermanos. Huele el rastro de su madre. Le resulta familiar. Y la llama desesperadamente.
La busca. Escucha a la espera de oír esa llamada que tantas veces ha oído, pero ella no responde. Su madre se ha ido para siempre. Finalmente se resigna a vivir su nueva vida. Las hienas parecen sentir su vulnerabilidad y se acercan para verlo de cerca. Él no reacciona. Durante los próximos años se convertirá en un nómada y merodeará por las extensas tierras de Kruger en solitario. Sin nadie a su lado, su vida será dura. Será difícil encontrar comida e incluso mantenerse con vida. Tiene que dejar su casa, un gran territorio que ahora es propiedad de unos impresionantes felinos. Makonyan y Ntombi se han ido cada uno por su lado. Él sigue siendo el leopardo rey de su zona. Ntombi se retira a su territorio con sigilo. En la tierra de los hermanos está a punto de empezar una nueva etapa. Tras 3 meses y medio nace la camada de los hermanos. Las pequeñas, ciegas y vulnerables crías se quedarán aquí, bien escondidas entre los altos juncos de la ribera durante las próximas 6 semanas. Entonces su madre les enseñará el mundo que tienen alrededor y les presentará a sus padres. Este es el capítulo final del nacimiento de una nueva manada, la manada de Timbavati. Con unos padres tan fuertes y un fecundo terreno como este, los cachorros tienen garantizado un gran comienzo en la vida. En el territorio vecino, el viejo macho se despide para siempre. Se acabó su reinado, así que se dispone a acabar sus días con dignidad y en privado. Sin padre y sin un macho poderoso que las proteja, las crías de Soebeli se enfrentarán a un futuro incierto. En tierras africanas, los viejos territorios se pierden y se encuentran otros nuevos. No obstante, para un león lo más importante es mantener el suyo. El león ha de ser el rey de su territorio y de la manada.